Hoy quiero contarte por qué desarrollamos relaciones tóxicas y de dependencia emocional. ¿Qué nos lleva como seres humanos a desarrollar este tipo de relaciones? ¿Por qué lo hacemos y cómo podemos evitarlo? Para ello, te voy a contar varias cosas, pero sobre todo te voy a contar el factor fundamental que te lleva a ti y a cualquier persona a desarrollar al menos relaciones poco sanas. Luego, en algunos casos, incluso tóxicas o extremadamente tóxicas y de dependencia emocional y demás. ¿Por qué desarrollamos este tipo de relaciones extrañas, tóxicas, de dependencia emocional, relaciones insanas? Da igual si son de pareja, con amistades, con familia, con compañeros de trabajo. ¿Por qué sucede esto? Para entender por qué sucede esto tenemos que entender un poquito cuál es el origen, ¿no? Fíjate que hay algo que iba a decir casi mágico, no, es totalmente mágico, ¿no? Hace unos años, por causalidades de la vida, un espermatozoide y un óvulo se juntan, ¿no? Y una vez se juntan, empieza a forjarse un ser humano ahí dentro, en el útero de tu madre, ¿no? Y este ser humano, que empieza a ser una cosa que va tomando forma, de golpe desarrolla mágicamente cosas como un corazón que late 100.000 veces al día, unos pulmones, bueno, una infinidad de órganos que cooperan entre sí, ¿no? Realmente es un auténtico milagro lo que sucede ahí, y acaba desembocando en este ser que eres tú, en este planeta, ¿no? Y cuando llegas aquí y encarnas en este planeta, te das cuenta de que al final eres un ser absolutamente débil y desprotegido. De hecho, como animales, somos el animal más débil y más desprotegido, el mamífero más débil y más desprotegido que existe cuando nace, porque fíjate que no aguantamos ni la cabeza al nacer, ¿no? Tardamos como 3 meses solo en aguantar la cabeza, y cualquier ser humano que lo dejaras sin la atención de unos adultos fallecería al cabo de unas horas. O sea, somos incapaces de sostenernos por nosotros mismos. Enseguida verás dónde nos lleva todo esto, ¿eh? Pero la idea es que como tenemos esta parte de que tenemos una absoluta dependencia de un ser adulto desde que somos bebés, vamos desarrollándonos y vamos creciendo y vamos evolucionando, y llega un punto en el que tenemos que ir abandonando esta absoluta dependencia para hacernos personas independientes, personas autónomas que sean capaces de valerse por sí mismas. Y en mi opinión, la transición que hacemos desde esta absoluta dependencia hasta esa autonomía que tendríamos que tener como seres humanos adultos, la hacemos mal. La hacemos mal o a veces ni la hacemos. Hay muchas personas que siguen donde estaban, porque es un salto importante en el que una persona tiene que sentirse muy segura, muy fuerte, muy madura para poder hacer este salto de pasar de ser dependiente literalmente de una persona a pasar a ser interdependiente. O sea, los seres humanos somos seres sociales y somos interdependientes. No, dependemos los unos de los otros. Pero el tema es que tiene que ser dependiente desde una jerarquía horizontal, no desde una jerarquía vertical. No de que uno dependa de otro, sino que interdependamos entre nosotros, porque obviamente somos seres sociales, nos necesitamos, cada uno tiene sus talentos, sus habilidades, sus facultades, y está muy bien que podamos cooperar entre nosotros y que podamos ayudarnos, ¿no? Y que interdependamos. Pero siempre, como digo, desde una jerarquía horizontal, nunca vertical, nunca desde el que una persona esté por encima de otra. Y eso, por extraño que parezca, no es lo habitual. Lo habitual es que las relaciones sigan siendo muy de jerarquía vertical, ¿no? De que siempre hay una persona como que está por encima dominando la otra y demás, ¿no? Entonces, ¿por qué sucede esto? Decíamos, hay esta transición que no suele hacerse bien desde el niño al adulto, pero además de esto, de niños, nosotros tenemos heridas que si no sanamos nos van a llevar a que desde adulto estas relaciones sean mucho más complejas. Y te voy a poner, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Cuando cualquier mujer, cualquier niña que de pequeña haya tenido un padre ausente o un padre poco presente, y no juzgo ni culpabilizo al padre. A lo mejor a veces es porque el padre estaba trabajando como loco para tener el puchero en la mesa, ¿no? Pero la idea es que ahí sí que ha habido una carencia de esa niña que ha sentido que no tenía esa figura como la necesitaba, ¿vale? Sabiendo que el padre ha hecho a lo mejor todo lo que buenamente ha podido, ya no digo cuando hay otras cosas más complejas que no son las que deberían de ser, ¿no? Pero solo en una cosa así sencilla te encuentras que esta propia carencia que vive esa niña, en la edad adulta, esa niña va a compensar esa carencia con la polaridad opuesta que va a ser la dependencia. Entonces, si no sana esa herida, que esta herida evidentemente puede sanarse, y debe sanarse, si no sana esa herida, esa niña se hará adulta con esa herida presente que le irá marcando en todas sus relaciones. Este es solo uno de los ejemplos, ¿no? Iremos desvelando más en los vídeos posteriores, pero sí que es fundamental entender que al final, solo a través de un profundo autoconocimiento y de una profunda autoindagación que nos lleve también a poder hacer incluso un trabajo terapéutico para resolver también estas heridas, podemos
empezar a desarrollarnos de manera sana. ¿Y cuál va a ser el pilar fundamental para poder relacionarse de manera sana con los demás? Poder relacionarse de manera sana con uno mismo. Esta es la clave fundamental. O sea, no podemos pretender relacionarnos de manera sana con los demás si no sabemos relacionarnos de manera sana con nosotros mismos. Y desgraciadamente, la mayoría de personas no saben relacionarse consigo mismas. Tienen diálogos internos súper tóxicos, pensamientos repetitivos en bucle que les machacan vivos, tienen infinidad de dificultades para contactar con quienes son, con sus propias necesidades reales, es complejo, ¿no? Entonces, el camino está ahí, el camino está en hacer ese proceso de autoconocimiento que nos permita forjarnos como personas y ser personas que se valgan por sí mismas, ser personas que se sepan capaces de vivir sin ningún tipo de dependencia de los demás. Otra cosa es que luego establezcan voluntariamente y de manera proactiva estas relaciones de interdependencia. Fantástico, pero desde este punto de saberse autónomo y de saberse capaz de vivir por uno mismo, por una misma, sin necesidad de tener que tener una persona al lado que nos complemente, que nos acabe de llenar esos vacíos que nosotros no tenemos. No, nosotros, lo de las medias naranjas, ¿no? Nosotros somos naranjas completas, que podemos hacer zumo con otra naranja completa, pero aquí no hay medias naranjas que valgan. Porque si no, ya andamos con esta historia. El día que te falta la media naranja, te quedas con la mitad del jugo, o te quedas sin jugo. Entonces, la idea es esta, es cómo debemos ahondar en esto, en cómo podemos trabajarnos esta parte de fortalecer nosotros como personas para tener una excelente relación con nosotros mismos y desde esta excelente relación con nosotros mismos poder forjar excelentes relaciones con los demás. Ya digo, seguiremos hablando, yo creo que hoy está bien dejarlo aquí, es un concepto suficientemente importante como para que quede arraigado en nuestra mente. Y a partir de ahí te invito a que puedas hacer este proceso de autoindagación y que puedas pensar en esto, en qué heridas pueden estar marcándome a nivel de cosas que he vivido en mi infancia y que me puedan estar condicionando a día de hoy mis relaciones de adulto, ¿no? Y ten en cuenta también que al final todo esto que decimos, a ver, cualquier vivencia nuestra, especialmente en nuestra infancia, nos condiciona, pero no nos determina. Es decir, nos condiciona porque va a condicionar todas esas relaciones, pero no nos determina porque podemos sanar esas heridas y una vez sanadas reconstruirnos desde otro punto que nos permita establecer otro tipo de relaciones. Así que nada más por hoy. Hasta pronto. Chao.